Buenas tardes, mi nombre es Andrés Sánchez. El mío es Lady Cardona. Entonces el día de hoy vamos a explicarles cómo funciona una máquina de fax. Esa es la actividad que tenemos presupuestada para el día de hoy. ¿Cómo es tu nombre? José David. ¿Y cuántos años tienes? 8. ¿Cómo es tu nombre? Leandro Rodríguez. ¿Y cuántos años tienes, Alecho? ¿Y tú cuántos años tienes? 11. ¿Y cómo es tu nombre? Camila. Ok, listo. Entonces a Camila, Alejo y a José les vamos a explicar cómo es el tema para que entiendan cómo funciona una máquina de fax. Entonces, ustedes tienen por lo general una carta, ¿no? Me imagino que todos no saben qué es un fax, o sí, ¿no? Listo. Entonces les vamos a explicar qué es una máquina de fax. Ustedes tienen una carta. Oigan, no, yo imagínense que yo hice una carta y yo la tengo que enviar, pero ya mismo para donde mi mamá, pero es que mi mamá está lejísimos, ¿y cómo hago? Entonces la mamá dice, no, envíemela por fax. Y uno, ¿y qué? ¿Cómo fax? ¿O qué? ¿Qué es eso? Entonces el fax funciona de la siguiente forma. Yo tengo una carta que le hice a mi mamá y se la tengo que enviar para que ella mire la carta. El fax es una máquina que, entre comillas, te toma una foto de la carta para que tu mamá la pueda ver en otro lado. Es la misma simbología que funciona, pero ¿por qué medio? Por medio de píxeles. Los píxeles son puntos pequeños que funcionan formando una letra, formando unas comillas, cualquier tipo de palabra, pero se van llenando por medio de puntos. Por ejemplo, en este caso tenemos la letra A. La letra A, ¿ustedes qué hacen? No, oigan, no, yo hago la letra A de esta forma. Sí, listo. Pero esa letra A, por medio de un fax, se convierte en puntos, que esos son los píxeles que les expliqué. Entonces digo, oiga, no, yo la letra A, bueno, entonces, ¿cómo hago la letra? Acá, y la letra A. Pero entonces, por medio de píxeles, entonces la letra A se convierte en puntos. ¿Correcto? Eso es como funciona así la máquina de fax. Entonces vamos a ampliarla de una forma que ustedes puedan ver cómo esta letra A se convierte en esto. Entonces esta es la hoja que está llena por cuadrículas. Entonces vamos a generar la A. Pero ¿cómo se va a generar la A? Los computadores y todas las máquinas electrónicas funcionan por medio de números, que esas son como las órdenes que tú le das, que debido a una secuencia de números 1, 4, 5, 1, esta te va indicando qué forma va tomando en la hoja. Entonces vamos a hacer la letra A con los patrones que están indicados. Los patrones, ¿cómo son? Son 1, 3, 1, 4, 1, 1, 4, 0, 1, 3, 1, 0, 1, 3, 1, 1, 4. Listo. Entonces, como ya Andrés les venía diciendo, los mensajes que transmite el fax, entonces es en una hoja cuadriculada y ellos las convierten en puntos. Entonces, para saber cómo hace el fax para enviar el mensaje, entonces vamos a mirar cómo sería el mensaje del fax. Sería por números. Entonces, cada número sería blanco, negro y blanco. La única restricción que tiene el fax es que cuando empiezan por 0, sabemos que este primer número ya no va a empezar en blanco, sino en negro. ¿Listo? Entonces, el 1 sería este en blanco, 3 negros. Serían los 3 negros. Y dejamos el que sigue en blanco. Luego seguimos con la segunda columna. 4 sería en blanco y 1 en negro. Seguimos con la tercera. 1, que sería este en blanco y 4 negras.
acá ya llegamos a la restricción que tiene. Entonces, cuando empieza por 0, quiere decir que empezamos el 1 negro y empezamos desde el principio. Entonces, el 1 sería negro. Lo que nos El está 3. indicando este 1 es la cantidad de casillas que debemos llenar iniciando. Entonces, como es 0 que empieza pintándola de negro, pero entonces este 1 lo que acompaña es que diga, sí, píntela de negro la primera, pero ¿cuántas casillas de ahí en adelante las tiene que pintar? Pues solo una casilla. Entonces, 0 que empieza, 1 que es solo una casilla la que tiene que pintar. Y seguimos con el grupito del 3, que serían blancas, y el 1, que sería negro. Seguimos con el siguiente. Entonces, Camila, ¿esta sería de la misma forma o cambiaría en alguna...? De la misma manera. Entonces, por ejemplo, de la misma manera, entonces estás queriendo decir que esta es blanca o negra. Negro. Ok. Y si es negra, ¿es solo un cuadro, 2 cuadros o 3 cuadros? 1. Ok. ¿Cómo píntala como dijo Camila? El primero, negro. Ajá. Y las que siguen, ¿cuántas entonces las tendría que pintar de blanco? ¿O cuántas tendría que dejar? 3. ¿3 blancas? Ok, listo. 1, 2 y 3. Y la que sigue, Negro. una negra, ¿sí? Abajo. Alejo. Entonces, siguiendo con la explicación, por ejemplo, la última casilla, ¿cómo tú la llenarías? 1 blanco y 4 negras. O sea, esta se deja blanca. Blanco y las otras negras. Ok. 1, Porque no tiene restricción. 2, 3 y 4. Y ahí, ¿sí ven que está formada la letra A? ¿Tienen preguntas? ¿Entendieron cómo funciona la máquina de fax por ese medio? Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio para que ustedes lo entiendan. Y otro por acá para José. Entonces, como esta cuadrícula es más grande que esta, entonces permítanme, vamos a eliminar que aquí no se va a utilizar esta cuadrícula. La misma cosa. Una X de que tú no vas a utilizar esa cuadrícula. Perfecto. Y ahora vamos a hacerla con la misma secuencia. La misma secuencia, ¿qué quiere decir? Entonces, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 4, 0, 1, 3, 1, 0, 1, 3, 1, 1, 4. Entonces, lo que yo quiero es que tú hagas lo mismo que hicimos acá, basado en la secuencia. Que llenes. No, así. Dale, no hay problema. Así. Listo. Entonces, listo. Entonces, basados en la explicación, quiero que hagan la letra que se definió con este mismo número. Borrar. Y ya te paso el otro borrado. Y mira, por si tienes que borrar. Acuérdate que entonces
Cuando es el 0, tienes que poner la primera, ¿cierto? Pero esta te está indicando es cuántas tienes que rellenar. Entonces estás indicando que la primera la tienes que poner en 0, pero que solo tienes que rellenar una. Entonces, esta, por ejemplo, esta parejita sería el negro, ¿cierto? Posteriormente, entonces, después del negro, ¿cuál seguiría? El blanco. Perfecto. ¿Y cuántas tendrías que llenar de...? Una. No. ¿Cuántas tendrías que rellenar de blanco? Ninguna. Sí, mira, tendrías que rellenar las 3. ¿Por qué? Porque estás entendiendo que es blanco, negro, ¿cierto? Blanco, negro. Pero como está en 0, entonces tú la empiezas a llenar en negro, ¿cierto? Entonces, negro, una que llenas en negro, pero sigue el blanco, que es 3. Entonces, ¿las 3 irían blancas o negras? Blanca. Ok. Perfecto. Entonces, si rellenaste una que es negra, entonces cuentas las 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Y después nos dice una negra, ¿cierto? Entonces la rellenas. Una negra. Correcto. Entonces, la de abajo, ¿cómo sería? Entonces, todos llegaron a la misma A. Mira, la que llegó Alejo, que llegó Camila. Y José ya está terminando también la letra. ¿Súper entendido? ¿Tienen preguntas? No, o sea, súper entendieron cómo es el tema. Listo, vale. Entonces ahora la próxima actividad es que basado en unos números, ustedes tienen que dibujar las figuras. Pueden ser letras, pueden ser dibujos. Eso se los va a mostrar, es en el momento en que vayan a llenar la actividad. ¿Listo?